Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio en una nueva versión de Bitácoras Maleñas. Arranco con una corrección, ¿no? Cuando uno mete la pata, tiene que corregirse. Empiezo entonces con una fe de erratas. En la bitácora anterior, en la bitácora maleña anterior, yo había dicho que el sodalite Miguel Salazar, quien vive actualmente en una comunidad del Sodalicium en Arequipa, había estudiado en el Colegio Santa María, pero no, me equivoqué. Estudió en el Colegio Humboldt o en la ESEP Middendorf, que tenía o estaba vinculada al Colegio Alexander von Humboldt. Dicho esto, dos bitácoras atrás habíamos comentado sobre esta carrera del Sodalicium para obtener la aprobación pontificia y convertirse en una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio y así convertirse en una institución oficial de la Iglesia Católica, ¿no? Y ahí hablábamos un poco de los contactos que fue haciendo el sodalicio para irse empoderando en primer término en el ámbito local, luego a nivel regional, hasta llegar a tener supercontactos dentro de la curia vaticana. Bueno, ahora les voy a hablar de uno de los amigotes del sodalicio, basándome en este libro, Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano, escrito por el periodista francés Frédéric Martel, que la verdad no tiene desperdicio. Si a alguien le interesan estos temas, este libro es imprescindible. Se trata de una investigación de varios años y con un montón de colaboradores en un montón de países. ¿Qué cosa dice sobre Alfonso López Trujillo? Dice Martel que López Trujillo era uno de los cardenales más cercanos al Papa. Su título llegó a ser el de presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Y arranca, dedica como 30 páginas a López Trujillo. Y dice, entramos ahora en una de las páginas más negras de la historia reciente del Vaticano. Necesito tomarme todo el tiempo que haga falta porque es un caso absolutamente fuera de lo común. Debo añadir que a lo largo del libro de Martel hay un humor negro y corrosivo, lo que hace que la lectura del libro, que tiene cerca de 700 páginas, sea fácil y rápidamente digerible. ¿Quién era Alfonso López Trujillo? Se pregunta el periodista francés. La Fiera, así se refiere a él. La Fiera nació en 1935 en la localidad colombiana de Villahermosa, departamento de Tolima. Se ordenó sacerdote en Bogotá con 25 años y 10 años después era obispo auxiliar de esta ciudad, de la capital colombiana, de la que pasó a Medellín, donde fue nombrado arzobispo a los 43 años. La carrera notable de Alfonso López Trujillo le debe mucho al Papa Pablo VI, que se fijó en él muy pronto durante su visita oficial a Colombia en agosto de 1968. Y aún más a Juan Pablo II, que desde el principio de su pontificado le tuvo como hombre de confianza en Latinoamérica. El motivo de esta gran amistad es sencillo e idéntico al de la amistad del Papa polaco hacia el nuncio Angelo Sodano y el padre Marcial Maciel. Dos puntos, el anticomunismo. Y la cantidad de fuentes, algunas son anónimas, otras salen con nombre y apellido, es realmente asombrosa la investigación. Según todos los testigos con quienes hablé en Colombia, dice Frédéric Martel,
La aceleración inesperada de la carrera de López Trujillo se produjo en el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, la asamblea de los obispos que define las orientaciones de la Iglesia Católica en la región. Una digresión, el actual jefe o secretario general del CELAM es el peruano Miguel Cabrejos. Una de las conferencias fundadoras tuvo lugar precisamente en Medellín en 1968. La primera se celebró en Río de Janeiro en 1955. Esta cumbre fue decisiva, pues en ella se definió una corriente progresista a la que el cura peruano Gustavo Gutiérrez llamaría más tarde Teología de la Liberación. Según el venezolano Rafael Luciani, un especialista en teología de la liberación, él mismo, miembro del CELAM y profesor de teología en el Boston College, López Trujillo surgió realmente como reacción a la conferencia de Medellín, a favor de una opción de derechas precisa. Su propósito era lograr que el CELAM adoptara un catolicismo conservador. Permaneció 7 años en ese puesto. Ingresó en el CELAM gracias al respaldo del Vaticano y en especial del influyente cardenal italiano Sebastiano Baggio, que había sido nuncio en Brasil y dirigía la Congregación para los Obispos, ¿no? O sea, estaba a la cabeza de un dicasterio vaticano. Pero, indica Martel, fue a partir de la Conferencia de Puebla en México en el año 1979 cuando el colombiano pasó a ser la punta de lanza del dispositivo creado por Juan Pablo II contra la teología de la liberación. Fue él, López Trujillo, quien logró que un teólogo como Gustavo Gutiérrez no pudiese entrar en la sala de conferencias con el pretexto de que no era obispo. Y señala páginas más adelante que López Trujillo dirige el CELAM con mano dura de 1979 a 1983. El nuevo Papa Juan Pablo II y su entorno cardenalicio ultraconservador, que dirigen ahora a su guerrero López Trujillo, tienen como prioridad la rendición total de la corriente de la teología de la liberación. En esto coinciden con el gobierno estadounidense. El informe de la Comisión Rockefeller, confeccionado a petición del presidente Nixon, había considerado en 1969 que la teología de la liberación era más peligrosa que el comunismo. En los años 80, con Reagan, la CIA y el Departamento de Estado, siguen vigilando las ideas subversivas de esos curas rojos latinoamericanos. Por su lado, el soberano pontífice nombra en América Latina una cantidad impresionante de obispos de derecha y extrema derecha durante los años 80 y 90. Al mismo tiempo, el cardenal Joseph Ratzinger, que encabeza la Congregación para la Doctrina de la Fe, entabla una batalla teórica contra los pensadores de la teología de la liberación, acusándoles de utilizar conceptos marxistas y sancionando a varios de ellos. Y pone entre paréntesis, López Trujillo es uno de los redactores de los 2 documentos contra la teología de la liberación publicados por Ratzinger en 1984 y 1986, que comentamos también en alguna bitácora anterior. En menos de 10 años, la mayoría de los obispos del CELAM se escoran a la derecha, ¿no? Se mueven hacia la derecha. La corriente de la teología de la liberación se vuelve minoritaria en los años 90 y hay que esperar a la 5ª conferencia del CELAM, celebrado en el 2007 en la localidad brasileña de Aparecida, para que reaparezca
una nueva corriente moderada, encarnada por un cardenal argentino llamado Jorge Bergoglio, una línea contraria a López Trujillo. Otra digresión que me olvidé comentar, este libro de Martel lo presentó el propio Martel un día antes de iniciarse la cumbre antipederastia a inicios del año 2019. Me acuerdo que yo estaba ahí, quise ir, pero no me acuerdo ya qué pasó y no llegué a ir porque se presentaba muy temprano en la mañana en el local de la Asociación de Prensa Extranjera, que está muy cerca del Vaticano, en Roma. Bueno, continúo con la lectura sobre el libro Sodoma del periodista francés Frédéric Martel. Según los periodistas que según los periodistas que han investigado sobre el arzobispo de Medellín, especialmente Hernando Salazar Palacio, en su libro La guerra secreta del cardenal López Trujillo, y Gustavo Salazar Pineda en El confidente de la mafia se confiesa, el prelado estuvo vinculado a ciertos grupos paramilitares próximos a los narcotraficantes. Gustavo Salazar Pineda, por ejemplo, afirma en su libro que Pablo Escobar mandaba maletas llenas de billetes a López Trujillo, aunque éste negaba conocer a Escobar. Abre paréntesis, sabemos por una investigación detallada de John Lee Anderson en el New Yorker que Pablo Escobar tenía la costumbre de retribuir a los sacerdotes que le apoyaban con maletas llenas de dinero. Según varios testimonios, dice en otro pasaje, estoy tratando de resumir 30 páginas, según varios testimonios, abusaba de su cargo para requisar todos los objetos de valor que encontraba en las iglesias que visitaba, las joyas, los copones de plata, los cuadros, y se los quedaba. Confiscaba todos los objetos de valor de las parroquias y los revendía o se los regalaba a cardenales u obispos de la curia romana para congraciarse con ellos. Esto lo cuenta una de las fuentes de Martel, Álvaro León, quien es un fraile benedictino. Siendo ya cardenal, desde 1983, Alfonso López Trujillo se exilió definitivamente en el Vaticano cuando fue nombrado presidente del Pontificio Consejo para la Familia en 1990. El nuevo ministerio creado por el Papa tras su elección era una de las prioridades del pontificado. Juan Pablo II, ¿no? Desde su despacho del Ministerio de la Familia, convertido en una sala de guerra, López Trujillo derrochó una energía inenarrable para condenar el aborto, para defender el matrimonio, para denunciar la homosexualidad. Tremendamente misógino, según todos los que le conocieron, declaró la guerra a la teoría de género. Y a principios de los años 2000, llegó a declarar en una entrevista en la BBC que los preservativos estaban llenos de microporos que dejaban pasar el virus del SIDA, pues este es, y cita textual Martel, 450 veces más pequeño que un espermatozoide. De López Trujillo terminó siendo un condonólogo, ¿ah? Por Dios. López Trujillo era contrario al marxismo y la teología de la liberación. Esa era su razón de ser. Esto se lo dice a Martel el cardenal Giovanni Battista Re, exministro del Interior de Juan Pablo II, durante una de nuestras conversaciones en su casa del Vaticano, señal. Dicho sea de paso,
este cardenal, en su momento también fue uno de los papábiles. López Trujillo era un hombre de bandas y de dinero. Era violento, colérico, duro. Fue uno de los que hizo a Benedicto XVI. Hizo en su, como que lo creó, ¿no? Esto lo señala el vaticanista Robert Mickens, que también conversó, como verán, Martel ha hablado con 1000 personas de todas partes. El hombre era un experto en el abismo que separa la teoría de la práctica, en el espíritu del cuerpo, un maestro absoluto de la hipocresía. Un escritor que conocía al cardenal, y menciona a Gustavo Álvarez Gardeazabal, llegó a escribir una novela titulada La misa ha terminado, en la que denuncia la doble vida de López Trujillo, que es con seudónimo el personaje principal. Y acá luego cita al seminarista Morgain, quien fue uno de los asistentes de López Trujillo, quien señala en entrevista para Sodoma que López Trujillo iba a las parroquias, a los seminarios, a las comunidades religiosas en busca de chicos y los abordaba sin preámbulos de un modo muy violento. Se consideraba deseable, dice este seminarista. Obligaba a los seminaristas a ceder a sus proposiciones. Su especialidad eran los novicios, los más frágiles, los más jóvenes, los más vulnerables, aunque en realidad se acostaba con todo el mundo, también con muchos prostitutos. López Trujillo era uno de esos hombres que anhelan el poder para tener sexo y el sexo para tener el poder. Y luego vuelve a citar al fraile benedictino Álvaro León, quien señala sus presas eran los jóvenes, los blancos de ojos claros, sobre todo los rubios, nunca los latinos. Detestaba a los negros, añade. Un poquito racistón para sus preferencias este cardenal. Abusaba de los seminaristas de forma verbal y física. Y añade luego el fraile Álvaro León, terminaba sus relaciones sexuales golpeándoles por puro sadismo. Y esto ya lo dice Frédéric Martel. Si hay un personaje patético en este libro, es él, López Trujillo. Lo mismo que el monstruo Marcial Maciel, López Trujillo falsificó su existencia de un modo inimaginable. Un cardenal italiano también fue determinante en la protección romana de que gozó López Trujillo, y vuelve a mencionar a Sebastiano Baggio. Este ex capellán nacional de los Boy Scouts italianos era especialista en Latinoamérica. Trabajó en las nunciaturas de El Salvador, Bolivia, Venezuela y Colombia. En 1964 fue nombrado nuncio en Brasil justo después del golpe de Estado. Se mostró más que comprensivo con los militares y la dictadura. El historiador David Jalop describe a Baggio como un reaccionario de derecha ultraconservadora. Aquí otra digresión, hablando ya de libros imprescindibles, ¿no? David Jalop, que en paz descanse, falleció hace pocos años, es autor de este libro, En nombre de Dios, una investigación sobre el asesinato de Juan Pablo I. Y este otro, que también es un libro fundamental, El poder y la gloria, Juan Pablo II, santo o político. Retomo el hilo de Sodoma.
Bueno, dije que ya lo describía a Bayo como un reaccionario de la derecha ultraconservadora, y más abajo dice, según más de 10 testimonios que recogí en Brasil y en Roma, comenta Frederic Martel, a Bayo se le conocían varios amigos especiales latinos, y era muy osado con los seminaristas a quienes solía recibir en calzoncillos. Un prelado de la curia que conoció a López Trujillo comenta, con este sí mantiene el anonimato. López Trujillo era amigo de Juan Pablo II, contaba con la protección del cardenal Ángelo Sodano, otro amigo del sodalicio, y del asistente personal del Papa, Stanislav Siris. El cardenal Ratzinger también tenía muy buen concepto de él y le ratificó en la presidencia del Pontificio Consejo para la Familia para un nuevo mandato cuando fue elegido Papa en el 2005. Sin embargo, todos sabían que era homosexual, dice la fuente anónima de Martel. Vivía con nosotros aquí en el cuarto piso del Palazzo San Calisto, en una vivienda del Vaticano de 900 metros cuadrados. Su tren de vida era fastuoso. Hasta ahí la cita. Más adelante, dice Martel, otro buen conocedor de Latinoamérica, el periodista José Manuel Vidal, que dirige una de las principales webs sobre catolicismo en español, recuerda, López Trujillo venía a España muy a menudo. Era amigo del cardenal de Madrid, Rouco Varela, un cardenal de derechas. Cada vez llegaba con uno de sus amantes. Recuerdo especialmente a un guapo polaco y luego a un guapo filipino. Lo veían como el Papa de América Latina y no se metían con él. Tras su fallecimiento inesperado en abril del 2008, de resultas de una infección pulmonar, y esto lo pone entre comillas, según el comunicado oficial, el Vaticano se deshizo en elogios. El Papa Benedicto XVI y el cardenal Sodano, que estaba todavía en activo, celebraron una misa mayor para honrar la memoria de esa caricatura de cardenal. Pero a su muerte empezaron a circular varios rumores. El primero, que había muerto de SIDA. Y continúa, ¿no? Son 30 páginas que he tratado de apretar como he podido. Bien, esto era lo que quería compartir el día de hoy en esta bitácora maleña. Nos reencontramos la próxima semana. ¡Chao!